é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Comienza ahora lo que parece la hora recreativa, porque vamos a hablar de todo el tema de Alberto Fernández y sus debilidades por las mujeres, pero fundamentalmente que tienen que ver con la gestión de Alberto Fernández. Y en ese aspecto, Liliana Franco, compañera, amiga, etcétera, nos vas a decir, ¿a vos también te van a llamar de la justicia para hablar sobre este tema? Porque vos ya, por ejemplo, le restaste, lo pusiste como minusválido a Alberto diciendo que solo sabés de 6 mujeres que lo visitaban en la Casa Rosada. Sí, la verdad, lo menos cabe. Exacto. Lo menos cabe. Claro. Porque haciendo el raconto entre lo que se está declarando, o sea, en la causa, digo, ¿no? Más, ustedes saben cómo es esto. Bueno, primero buenas noches y gracias por invitarme. Por favor. Ustedes saben cómo es esto. El que empieza a hablar es como destapar Claro. la caja de Pandora. Entonces la gente empieza a animarse. Por eso aparecen más cosas ahora. Yo, cuando hablé de 6, es porque sé positivamente quiénes son, etcétera. De la Casa Rosada. De la Casa Rosada. ¿Visitantes o No, no. Que trabajaban. Que trabajan, vinculadas. que trabajan? Sí. Y hay 2 que siguen trabajando. O sea, hay 2 que le seguimos pagando, 2 que me consta, ¿eh? Porque yo trato de, y lo aprendí de vos, trato de decir aquello que me consta y que Claro. si me citan puedo decir, mire, yo lo dije porque me constaba, porque Claro. lo veía. Hay 2 que sé que siguen trabajando. Bueno, le estaban dando un servicio a la patria, ¿no? Pero ya Bueno, se fue. por al ahí, que le damos. ojo, por ahí la función que ejercían era extra lo otro, lo de Alberto Fernández. No. Horario de trabajo. Ah. Ah, mira vos. Sí. Pero están trabajando, le seguimos pagando el sueldo. Y no tienen así, digamos, no es que son unas personas recontrahábiles, imprescindibles para el Estado, me parece. Digamos, por la formación que tenían. Bueno, si se entera, Milei va a decir, afuera. Debiera. Bueno, los primeros filtros los pasaron, porque hubo algunos filtros que sacaron Pero gente. lo que pasa es que en el Estado hay mucha gente. Sí. Hasta que lleguen... Además, yendo a la actualidad, al gobierno de Milei prácticamente no tiene gente que conozca el Estado, o sea, que conozca el Estado en estos niveles, ¿no? Claro. Que estamos hablando el personal de distintas categorías. Entonces, esa depuración espero que la hagan en serio, con exámenes en serio y con calificaciones en serio, porque hay gente muy valiosa en el Estado, no es que todos no Y sirven. está congelada. Y que está congelada muchas veces porque no se presta... Pues la militancia Por la ocupó militancia espacios. o porque no se presta a cosas que no se deben prestar. Bien. Entonces no sabés si la justicia te va a llamar a testimoniar. Espero que no. Además tiene tantos para citar, mira. ¿Ah, sí? Sí, que está, por ahora. de pronto vos mencionaste a alguien. Hay una persona que si conoce lo que hacía Alberto Fernández es justamente Julio Vitovelo. Claro. Ustedes lo mencionaron. Julio Vitovelo no solo era la persona más estrecha, mira, se quedó en pandemia, tuvo COVID y estuvo Sí. en la residencia. sino Dormía con Alberto. No, a tanto no. No, llego. me refiero, no. No, estaba en la Claro. casa, sí. No, porque hoy en día que Si no, tenés no serían cuidado. 6, serían 7. Claro, no. Pero Julio Vitovelo, más allá de ser un amigo y de Sí. su extrema confianza, de hecho viajaba mucho con él. Y vos viste que los secretarios general de presidencia no suelen viajar con el presidente. No, claro. Pero en el caso de Vitovelo sí. Bueno, ahora Karina Milei también, Claro. fíjate vos. Pero Julio Vitovelo era el secretario general de presidencia. El secretario general de presidencia es el que sabe absolutamente todo lo que hace el presidente, porque es el que le da la orden a Casa Militar o le informa a Casa Militar. De hecho, es el jefe de Casa Militar Claro, en la sí. práctica. Decirle, el presidente va a salir
va a ir a tal Claro. o cual lado. Por lo cual, el vínculo entre el secretario general de Presidencia y la seguridad Sí. es absolutamente estrecho. Entonces, si hay alguien que sabía, y me llamó la atención que no figure como persona a ser citada por su cargo, Claro. insisto. Sí, sí. Ahora, vos has vivido estos 4 años Sí. de Alberto Fernández Sí. en la Casa Rosada. Sí. ¿Qué advertías en diferencia con otros gobiernos? Porque nosotros tuvimos presidentes que tenían aventuras, algunos que también las llevaban a la Casa Rosada, algunas que eran empleadas de la Casa Rosada. Vaya. No, no vamos a entrar porque esa cuestión Ya, no ya. importa. El problema es No, que... que lo lean en mi libro. Ah, bueno, Claro. tú estás en eso, bueno. Claro. Sí, sí. Y claro, ya está. Pero Ahí está contado. Ahí está contado. El tema que desvirtúa todo es que Alberto en apariencia la castigaba o le pegaba a su mujer Eso es Fabiola. cierto. Eso nunca lo escuché. En el pasillo, debo reconocerte que nunca escuché, nunca me llegó, sí, mira, es violento. Claro. Porque ¿cómo se sabe esto? Porque ahora la gente dice, ay, ¿por qué no lo denunciaban? Primero, para denunciar algo Hay que así tener hay que elementos. tener pruebas. Yo nunca estuve Y aparte, ni si no, en le la denuncia, casa. si no le denuncia a la damnificada, es Y un delito aparte, privado. Además es ámbito privado, además Exacto. que lo denuncie la mujer. Exacto. Sí, sí. Yo no soy la víctima. custodia moral de... Bueno, el ámbito privado en la Casa Rosada no tanto, ¿no? No, pero insisto, primero en el despacho de la Casa Rosada no hay cámaras, por ejemplo. No hay forma de yo Claro. saber qué está haciendo. Hay teléfonos nada más, como el que Pero se filmó, esta. se autofilmó. Sí. Eso nunca lo vi, ¿eh? Eso me sorprendió mucho. Hay varias cosas de todo esto que me sorprendió. El tema de golpeador, Sí. Sí. el tema que tomaba alcohol y fumaba marihuana. Estoy hablando de Sí, cosas lo que que se dijo dice Fabiola, Fabiola, ¿no? sí, en sí. la causa. Perdón, Nunca- lo de alcohol, ¿no? No. ¿Dicho por quién? Por todo el personal que durante 4 años lo atendió. O sea, no puede ser que nunca lo hayas visto borracho. Claro, borracho. Recordemos que no es que vivía en una casa con 2 personas. Sí, Hay sí. un ejército de gente atendiendo. Es el presidente de la nación. Ahora, el tema Y de... la otra cosa Perdón. que me sorprendió, lo de marihuana. Eso nunca Perdón, lo y escuchamos. de Fabiola se decía este tipo de cosas porque también Sí. Alberto Sí, Fernández... de Fabiola sí sabía. Sí sabía que tomaba y mucho. Y que solía, lo que se escuchaba. Yo utilizo el potencial porque, insisto, Sí. es lo que se escuchaba. No, incluso lo que declaró la propia Fabiola. La propia Fabiola Exacto, lo reconoce. exacto. Ella dice que empezó a tomar con Alberto. A raíz de lo que vivía. Claro, Exacto. pero en realidad hay personas que la conocían de antes que dicen que siempre tomó. No sé si se agudizó probablemente, ¿no? Ahora, vos estás hablando de la Casa Rosada, del tema de Olivos, lo único que habrás escuchado mentas, o del Como siempre. departamento. Sí, como siempre. O sea, Porque a ver, de Olivos- el personal rota. Claro. Ah, Nunca está fijo, y es lógico, por lógico. razones de Sí, sí, seguridad. claro. Entonces vos ves al personal. No es que porque están en Olivos vos no tenés acceso a la gente. Y digamos, es como es todo lo que se escucha y que luego la historia lo comprueba, ¿verdad? exacto. Ahora, sí, yo te quería preguntar una cosa, en esto que nos sorprenden cosas y que te han sorprendido cosas, se habla, la propia Fabiola habló de que hay muchos videos, hay que mujeres muy famosas desnudas, que ella vio fotos, vio testimonios y demás. ¿Por qué, Eso no me solo, sorprendió. ¿Por qué solo aparecen de Tamara Pettinato? Yo te voy a decir, siempre se habló de los videos y era el temor que se tenía en la campaña presidencial. Siempre se tenía miedo que aparezcan los videos. Me acuerdo cuando sale la famosa foto de cumpleaños, yo dije qué barbaridad, qué escándalo, Sí. como todos. Y dice, menos mal que es la foto. Claro. Y yo le digo, no, bueno, pero también había salido, luego sale el video, ¿se Sí, acuerdan? exacto, la fiesta Sí, de sí. la, de la No, no fiesta nos griega. referimos a eso. O sea, el comentario, el miedo era a videos de otra cosa, en ese momento. Claro. ¿Y cuando Porque fue la campaña presidencial? también tenían miedo que aparezcan este tipo de videos. Pero el No can- sabían decirte con fulano, perengano, ¿ok? Claro, Sí, pero el Pepe candidato Sens. era Massa, Massa debería saber. Sí, para mí sabía. Porque había temor en el equipo de campaña, había miedo. Había miedo de Alberto.
O sea, yo me recuerdo que Alberto era para ellos era, casi te diría, el peor enemigo. Cada vez que hablaba, ¿viste? Sí, lo querían... le bajaban los puntos. Bueno, lo tuvieron escondido un poco. No, directamente Alberto comienza este rally, casi diría, amoroso, porque a partir de que Massa entra en el gobierno, literalmente, si antes Alberto no hacía nada, calculá, estaba de vacaciones. Yo a veces me iba de la Casa Rosada y sentía que tenía que apagar la luz. No pasaba nada, ¿viste? Pero ni siquiera fin de ciclo están. Claro, nada. No pasaba nada. El poder se había trasladado al Palacio de Hacienda real. Sí, sí. Y por eso este señor tenía tanto tiempo para ver a tomar el té con señoritas. lo que vos estás insinuando es que hay un récord sexual de Alberto a partir de la candidatura de Massa. La performance. Lo que yo te digo. Bueno, no sé si hasta la candidatura de Massa, porque algunas historias son. Por eso es lo que me sorprende. Sí. Es que no se trabajaba. Claro. Vos pensá lo que le pasó a Alberto. Alberto asume y al tiempo viene la pandemia. Sí. Prácticamente fue un rey. Porque fue el mejor escenario para un gobernante. Sí. Nos tenía todos encerrados, callados. Y con el apoyo de la mayoría de la población. Y todo el mundo diciéndole gracias por cuidarnos. Claro. Entonces, era la suma absoluta de poder. Yo nunca viví una etapa así, nunca. Y yo creo que siempre decimos que el poder marea, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, imagínate cómo se mareó en la pandemia. Alguien que, me hago cargo de lo que digo, nunca estuvo capacitado para el rol que ejerció. Sí, y tampoco ni preparado, porque todo fue sorpresivo. Él nunca se imaginó que iba a ser presidente tampoco. Pero ni por Bueno, eso. con eso soñaba desde mucho antes de ser jefe de gabinete. A la reunión con Cristina fue pensando que iba a ser embajador en España. Sí. Bueno, pero el tema vos dijiste que nunca tú percibiste que hubiera violencia entre Alberto y ella. O sea, Ella no iba a la Casa Rosada. sí iba. Ella, los que la conocen dicen que para ella fue tocar el cielo, para los dos. Cuando Sí. Cristina con una Claro. varita mágica le dijo a Alberto, vas a ser mi candidato a presidente, Fabiola sintió que pasó a ser la princesa, o sea... Claro. Entonces los dos entraron, supongo yo no soy psicóloga, pero tocaron el cielo con las manos, los bendijeron de golpe. Y a ella le encantaba, ella quería ser primera dama, y es cierto que el entorno le aconsejó, porque eso nunca fue un vínculo de amor, nunca fue un vínculo, no era la noviecita del barrio. ¿Por qué se sostenía? Era un vínculo reciente. Bueno, no tan reciente. Bueno, un vínculo... ¿Y por qué se sostenía? ¿En qué se beneficiaba uno del otro? Porque... Ay, no lo puedo decir. No. ¿Cómo no lo puedes decir? Porque yo te voy a hacer una pregunta más grave. No lo puedo decir. ¿Se acompañaban? ¿Sí? Pero si era así, ¿por qué él quiso tener un hijo y por qué ella quiso tener un hijo? No me consta ambas cosas. Lo dicen en el juzgado, a mí no me consta. Perdón, hizo un tratamiento. Sí, Esto lo dice sí, Alberto y ella misma. Tenés toda la razón. Pero también recordá que mientras él estaba con Fabiola, cuando era candidato, también se decía que tenía romances con otras personas. Sí, por supuesto. Sí, sí. Con otras personas. Y el estilo Alberto puro nunca definió. Y menudos problemas se recibió por esta falta de definición. No te decía vos que no te decía vos que sí. Y esto es una constante de Alberto incluso para gobernar. Bueno, incluso con su propia pareja entonces. Exactamente. Yo creo que le debe haber dicho, sí, quiero tener un hijo, pero en realidad le metía los cuernos con cuantas cosas había. Bueno, según la propia Fabiola, los últimos 3 años no tuvieron relaciones sexuales. Ellos mismos, sí. Y Claro, fue dicho por ella. sí. Dicho por ella, es el tiempo que tuvieron un hijo, en el medio. Bueno, in vitro. Está bien, pero hay que tener un hijo, una pareja que no tiene intimidad. Además, para colmo, con el antecedente de que tanto Alberto renegó de su padre, porque el padre seguramente no fue un buen padre con él, y ella detesta al que la engendró, a quien ni siquiera conoce, porque no lo quiso conocer. Gente que ha padecido el trauma de no tener un padre, como vos decís, casi mecánicamente deciden tener un hijo. Las malas lenguas, porque hay Sí. siempre gente que habla Sí. mal, ¿viste? Tómalo así como radio pasillo, comentario. Decían
que como Alberto no la quería mucho, no quería estar mucho con ella, por las pruebas de las señoritas con las cuales tenía amistad, las malas lenguas decían que Fabiola iba a hacer todo lo posible para que no se pueda separar de ella. Ajá. Y ahora lo que seguramente lo que venga es que Alberto Fernández negando absolutamente todo lo que declara Fabiola, diciendo horrores de Fabiola. Pero ya está. Pero digo, en esa discusión, Ya vos está. que conocés la discusión, vos de qué lado te parás como... No, yo no me paro. No, de pero ninguno. digo, No. digo No lo le de... creo a No, ninguno. pero digo lo de... No le creo a que incluso el ninguno. kirchnerismo, muchos feministas kirchneristas empezaron a descreer de las declaraciones de Fabiola. Yo no les creo mucho a ninguno de los dos, entiendo, están frente a un juez, van a tener que defenderse como puedan. Exacto. Creo que era un vínculo conflictivo, se notaba claramente que no tenían una relación afectiva, de amor, ni nada por el estilo, y se notaba también que era un vínculo, ¿cómo te diría? Distante. Distante, era claro, y ustedes lo pueden ver, no me crean a mí, miren las imágenes del mismo día que salen del sanatorio. Se nota que no era una pareja Sí, feliz sí. mostrando a su hijito. Sí, sí. También se sabía que estaban, bueno, ella misma lo declaró en la causa, no tenían relación, ellos vivían separados. Por ejemplo, en pandemia, o sea, antes de todo esto, en pandemia, él cenaba o almorzaba con Vilma Ibarra en la residencia. No estoy Que había diciendo sido su pareja. que había, y que era la única que lo tenía cortito. Para las cosas de gobierno estoy hablando. Ajá. Ahora, vos te enteraste por Radio Pasillo, por Bueno, Chimento, uno conoce gente. por ejemplo, de las 6, y decís que no sabés mucho de lo que pasaba en Olivos. Porque en Olivos No, algunas cosas se sabía. A ver, Y, por ejemplo, en pandemia también Alberto hacía reuniones ¿en Olivos o en Casa de Gobierno? en Olivos. En Casa de Gobierno también tenía encuentros más Bueno, también tenía que gobernar. No, ponele, sí, dale. Claro. Pongamos. Reuniones privadas con Señoritas, claro, con siempre señoritas, con señoritas. claro. Acordate que en esa época prácticamente lo que definían es gobernar, no gobernaba él. Guzmán hacía lo que le parecía que hacía bien en economía, tenías a Olmos, trabajaba mucho, de salud, ¿quién era? Y el González. Ginés. El principio fue González. Ginés que- y después el otro. Que también se portó mal con Ginés. Bueno, Alberto, o sea, si Sí. se queda solo, no defendió a ningún amigo de él, ¿eh? No, ni a Biondi tampoco. A Biondi lo entregó con un moño, así. Cristina se lo pidió, se lo entregó. Biondi conocía, digamos, los Sí, avatares de Alberto. Claro, pero como cayó porque Cristina le pidió, conocía, pero insisto, no es que quiero pobre. Vito Velo es un señor, un caballero, siempre fue muy amable, pero el que queda con más conocimiento por su función Claro, claro. es Vito Velo. Es llamativo a quienes citan, y yo no entiendo mucho de leyes, pero están citando los que Fabiola cita, Exacto. ¿no? Ajá. Exactamente. Es como lo- que no hay una iniciativa. Por ahora no, porque como es instancia privada, lo que denunció Fabiola tratan de cotejar lo que Fabiola denunció. Ahora, el punto clave, y a mí me parece que estas dos cuestiones se separan, porque, qué sé yo, antes en la Casa Rosada con algún presidente uno sabía que a determinada hora, después de almuerzo, había una funcionaria que se acercaba al despacho presidencial, tenía ciertas habilidades o cometía ciertos menesteres con el jefe de Estado, después se retiraba, vivían ahí en casa. No vale la pena hacer los nombres, pero tampoco hay tantos. Ahora, en el caso, eso se sabía, en alguna mente se identificaba, la persona en alguna medida lo presumía. En el caso de él, cuando entraban todas estas chicas en forma sucesiva, también se sabía. Sí. Ahora, si vos me preguntás, hay algunas que a mí me sorprendió saber luego qué hacían, sobre todo en el caso de que se menciona a algunas periodistas. Yo sabía que Tamara Pettinato fue. Ahora, Ajá. si vos me hubieras preguntado qué Claro, hacía, si yo tenían- qué sé yo, periodista. Sí. Entonces, o sea, no, vuelvo a reiterar,
se conocía, él era, además esto ha cambiado mucho el vínculo. Claro. Porque ahora el presidente directamente te puede escribir. Claro. Esto antes no era así. Él, por ejemplo, Alberto veía una señorita bonita o amable y pedía el celular y él se comunicaba. Claro. Entonces Antes vos mandaban a alguien a Claro, conversar. antes a era la más señora. complejo. Claro. Entonces vos imaginate una persona... Vos estás justificando acá que los otros tenían menos capacidad de romances que Alberto nada más que por el celular. No, y también queda más registrado también. Primero era más fácil, ahora es más fácil. Vos imaginate, no tenés secretaria. Claro. O sea, antes era más expuesto, porque suponele que a vos te gustaba la señorita, tal, y vos querías invitarla a tomar un copetín, como se decía. Sí. Qué antigua que todo. Yo para hacerlo jocoso, porque Sí. si no me Es pego que toda con esa todo. área en alguna medida es bastante Bueno, jocosa. entonces en esa época, sí, es todo bastante. En esa época, ¿cómo era? Vos te exponías a decirle a tu secretario, vaya y pídale el teléfono a fulano, que además por ahí si era una empleada, tenía que averiguarlo vía, era mucho más te deschavabas más. Ahora, esto te garantiza, primero es un canal directo. Sí. Eso agiliza. Ahora, Lilian, yo- Y él a Marta era un vicioso Una- del teléfono. Exacto. Pero Sobre todo a la Porque madrugada. porque no Ahí vos no trabajaba. estabas. No, En yo Olivos no. estaba. Ahora, yo una corté con el teléfono. Esta costumbre que él tenía de filmarse. Eso. Ahora, él habla como que se lo va a mostrar a alguien para que después lo vean. Vos que conocés el mundo Fernández ahí, ¿a quién era Vitovelo que se los quería mostrar? ¿A No quién creo, hablaba bien, de no, que se me lo parece mostraba? que no. ¿Cuál era el destinatario final de esos No videos? tengo idea, porque su círculo... A ver, Vitovelo era su funcionario y su amigo, pero Vitovelo Sí, es o sea, es un señor, no, Sí. no me imagino Que esté en esa viendo cosa. videíto, no sé a quién, no conozco tanto y no tengo tantas buenas referencias del señor Daniel Rodríguez, que era el de la quinta, pero no lo sé. No tenían ese vínculo tampoco. Me parece que no. O sea, realmente, si uno veía el entorno, María, por ejemplo, una secretaria que uno sabía que era de toda la vida, la conocí de la época que creo que, no sé si no estaba con ella, ya era su secretaria en la Sí, época de la sí. Superintendencia de Seguros, mira lo que Exacto. te hablo. Ella y la hermana. Eran personas que vos sabías que tenían poder, que tenían mucha confianza con Alberto. Por ejemplo, hay frases del testimonio de Fabiola que son de María, ¿viste? Uy, si se entera Alberto me mata. Esas son Claro. frases de María que uno reconoce, Claro. ¿viste? Pero la verdad, no pareciera ser que tuviera muchos amigos, Alberto. Y de hecho, dejó en la estacada a muchos. Sí, claro. Entonces, bueno, ahora yo creo que lo están dejando solo. Uno cosecha lo que siembra Sí. muchas veces. Ahora, ya como pregunta final, a menos que vos quieras, es bastante importante deslindar ese carácter, digamos, movido, entretenido, divertido, pasional que debía tener Sí. Alberto, del tema más serio y complicado, que es por el cual se ha abalanzado todo el mundo sobre Alberto, más allá de que disfrute con las cosas que vos no querés contar y que decís que vas a contar en tu libro, con nombre y apellido, la guía telefónica, No, sí, lo puedo comprobar, etcétera. no, jamás. no. Pero lo raro es que no haya trascendido, contado el grado de Violencia, decís. violencia o de discusión o de enfrentamiento que había entre los dos. Sí se hablaba de que se llevaban pésimo y sí se hablaba de que cuando él se enojaba con ella por alguna cosa que ella hacía, ella quería tener un rol más protagónico y él se ve que no la dejaba protagónico Sí, de ejecutivo, primera dama, ¿no? claro. De primera De dama, rol. exactamente. Y se decía que cuando no viajaba, cuando no la llevaba al exterior, era la forma que tenía él de castigarla, porque ella amaba viajar, amaba ser la Claro. primera dama, ir a los actos protocolares, etcétera. De hecho, uno de los viajes más largos que él hizo, que fue cuando el G20 Sí. en Singapur, no la llevó. No la llevó ese viaje. Y hasta último momento como que iba a ir, Claro. por ejemplo, y no la llevó. O sea, sí se hablaba que no tenían un buen vínculo. Yo nunca escuché de que fuera golpeador.
Y una reflexión que no digo que no, evidentemente Claro, sí, los sí, golpes no lo negás, están, claro, no lo negás. no puedo negarlo. ¿Cómo voy a negar algo que está en un... Es más, se dio inicio a una causa Claro, a raíz de está esto. Pero él tuvo muchas mujeres siempre, Sí, bueno, pero no, que se sepa no les pegaba. aparentemente. Le Eso pegaba nada será más que a el esta. juez, bueno, el juez lo va Sí, a le tener que tomará, bueno, comprobar, valorará. lo van a tener Pero que yo como- periciar. Sí. Lo que sí te puedo decir es que se interpreta que el haberle enviado los mensajes a María fue una forma de ella de que quede constancia Sí, sí. y eventualmente utilizarlo. Bueno, Sí. ¿no? En el momento de Alberto Poderoso, ¿no? También es cierto. Claro, ella lo manda en el momento que Alberto era poderoso. Exacto. Señora Liliana, le agradecemos mucho. Y nos Hubiéramos- vamos a tomar un copetín. ya Ahí que está. sí. Qué antigüedad, en fin. Somos dos antiguos. Te agradezco. Vamos a un pequeño corte y mostramos este libro este es uno de los 2 libros que escribió Liliana sobre los ministros de Economía, que algún día vamos a invitarte para Claro. hablar de economía y de lo bien que anda el país ahora en la era Milei. Y- Porque de Milei no tenés historias para contar. En Sí, Casa Rosa. también, pero no de este tenor, ¿eh? No de este tenor. No. Bueno, tampoco va mucho a la Casa Rosada. Va 2 veces, a veces 3 por semana, fijo, una seguro, y se queda bastante tiempo. Pero sí te puedo hablar de su gran pasión. ¿Cuál es? Tiene una gran pasión, la economía. Ah, sí, bueno. Bueno, vení Bueno, con yo otra te- novedad. Vení con otra novedad o no te quedas en el diario. Gracias, volvemos en un minuto. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, tu motor interno anda mejor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. No quería cerrar el programa con Javier sin responder, replicar o comentar una observación, una de las peores observaciones que me han hecho en mi vida, una de las mayores ofensas, que es decir que soy antisemita por un comentario que hice en el programa pasado con la visita de Martín Redrado, quien aludió a la competencia por unas licitaciones en Paraguay de una empresa de Israel, otra de la Argentina y otra francesa, y consideró que iba a ganar la de Israel o la de Francia, razón por la cual yo, quizá en un exabrupto, dije que ganaban tanto los franceses como los judíos porque eran famosos coimeros. Posiblemente la frase es poco afortunada, pero de ahí a calificarme de antisemita me parece un poco excesivo por parte de la organización de la DAIA. Primer punto. Segundo punto, esto lo digo porque en otra época, en otros tiempos, había un comisario, un jefe de policía de Napoleón, que le pedía a Napoleón, para eliminar a los enemigos de la patria, tan solo una carta de amor de la persona que querían encarcelar y martirizar. Por lo tanto, esto se parece bastante a esa situación. Y para, digamos, no agregar demasiado
demasiado fuego a esta situación, quiero decirles que estuve tentado de explicar por qué yo no podría ser un antisemita. No solo por una cuestión de historia, emocional, contenido, trayectoria, fundamentos, lo que fuese, sino porque no encaja en ninguna de mis observaciones y en mis actos esa posibilidad. Podía dar un testimonio de varias décadas sobre por qué, más bien, era un hombre vinculado a la comunidad judía y por qué, en alguna medida, hay algunas personas que hasta públicamente han salido a sostener que es como imposible que yo sea. Podría presentarme, dar estas explicaciones y, sin embargo, me niego a hacerlo, porque sería darle entidad a estos policías del pensamiento, a estos tribunales de la Inquisición, que por una palabra mal puesta son capaces de defenestrar a una persona, de difamarla, de cometer una de las mayores infamias que puede recibir un ser humano a partir del racismo o el antisemitismo. Nada más, los espero el lunes con Javier, que en este caso lo voy a dejar hablar a él. Gracias, nos vemos.